Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Hola familia del Sandy City, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un gusto poder estar con ustedes una vez más. Y sí, hoy vamos a hablar, como dice el título, un título un poco peculiar, de la palabra jactancioso. Obviamente viene de jactancia, ¿no? De jactarse uno mismo. Jactancioso es aquel que se jacta, ¿verdad? ¿Y de dónde viene esta palabra? Bien, la encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿sí? En 2 Corintios 12. Bueno, 2 Corintios 11 y 12, en la Nueva Traducción Viviente vamos a encontrar esta palabra muchas veces, ¿sí? En la Reina Valera, que es quizás la versión más, digamos, tradicional de la palabra de Dios, vamos a encontrar la palabra gloriarse, ¿sí? Gloriarse a uno mismo. Por ahí un poco vamos a ver ya entendiendo de qué se trata. La palabra jactancia, ¿sí? La jactancia es la alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Así es la definición. Y el apóstol Pablo, que escribe esta carta a los Corintios, ¿verdad? Habla, ¿no? de jactarse porque él quería darles una enseñanza, no estaba un poco contento con alguna situación que había pasado en la iglesia y quería darle una enseñanza con respecto a el jactarse, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios, escribe el apóstol que era un hombre experimentado en la vida cristiana, que tenía de qué jactarse, que tenía de alguna manera que mostrar que era un hombre usado por Dios en muchos ministerios, un hombre de estudio, un hombre realmente que había vivido muchas experiencias con Dios. Pero él decide no jactarse de eso, sino de otra cosa, que ahora vamos a leer a continuación, ¿verdad? Pero si bien él podía hacerlo, el objetivo de este capítulo que escribe, ¿sí? El objetivo de este capítulo era mostrar a Cristo, y es decir, que la gente no se fascinara de las personas, no se fascinara de él como apóstol, como siervo de Dios, sino obviamente de Jesús y de lo que el poder que radicaba de Jesús en su vida, no de su poder, sino del poder de Cristo en él. Bien, al parecer en la iglesia en Corinto habían escuchado otros predicadores, ¿sí? No de mala doctrina, de doctrina sana, pero se habían como quedado asombrosos, ¿no? Por todo lo que habían contado, por cómo esos predicadores habían jactado de todo lo que habían hecho, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, bueno, si realmente yo hubiese querido jactarme, es decir, enorgullecerme, sacar pecho de mis logros en el Señor, lo podría hacer, pero no lo quiero hacer porque quiero enseñarles, ¿verdad? Por eso la iglesia estaba asombrada por unos apóstoles que habían predicado. Él en la carta los llama superapóstoles en la Nueva Traducción, y en la Reina Valera grandes apóstoles, ¿no? Y este concepto de gran siervo, de gran apóstol, de superapóstol, obviamente es contradictorio, porque el siervo debe ser humilde, y porque, bueno, Pablo, la traducción es pequeño, y lo que intentaba hacer Pablo es mostrarse pequeño para engrandecer el nombre de Cristo, ¿verdad? Por eso de, bueno, gran siervo de Dios, es un poco contradictorio, ¿no? Porque el siervo tiene que ser humilde y tiene que, obviamente, mostrar la grandeza, pero de Dios. En 2 Corintios 12, del 5 al 6, dice, en la Nueva Traducción Viviente, te voy a leer 2 Corintios 12, del 5 al 6. De esa experiencia vale la pena jactarse, de una experiencia espiritual que él había tenido con Dios, ¿no? Pero no voy a hacerlo, dice. Solamente me jactaré ¿de qué? De mis debilidades. El 6. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Y el 7. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, ¿verdad? Y bueno, cuenta después que él también tiene un flagelo en la carne, ¿no? Como una debilidad en la carne. Algunos estudios bíblicos dicen que él tenía como escamas en los ojos, como alguna pequeña enfermedad en los ojos, o quizás también su postura no era la mejor, o algo físico, para que él no se enorgullezca, sino que realmente recuerde todo el tiempo de que la gloria es de Dios. Bien, Pablo sabía que la iglesia fácilmente se maravillaba de las personas y se desenfocaba de aquel que debían admirar, que
que era a Jesús. Yo recuerdo una vez que estaba evangelizando, ¿no? No era puerta por puerta, era en una plaza, y me preguntaban, ¿no? Porque a veces un poco las personas, no sé si tanto en nuestra iglesia, aunque bueno, puede pasar, preguntan, ¿no? Bueno, pero ustedes a qué iglesia van, bajo qué pastor, o cuál es el pastor que predica en su iglesia, ¿no? Y como que tienen como esa fascinación por las personas o esa curiosidad, ¿no? Por quién o cuál. La persona preguntaba, ¿no? pero ¿cuál es el pastor de su iglesia? ¿Cuál es? Yo decía, no, bueno, hay varios pastores, o se predica acá, o otro. No, pero ¿cuál es el que predica? No sé qué. Yo le decía, miren, realmente nosotros siempre presentamos a Jesucristo y las personas deben seguir a Jesucristo. Por eso la iglesia no debe tener el nombre de una persona, no debe ser la iglesia, el pastor fulanito, ¿no? ¿Por qué? Porque el que debe ser exaltado siempre es Cristo. Y muchas veces los seres humanos caemos en el pecado de admirar mucho a la persona por encima del Creador. Admirar mucho a la persona por encima de Dios. ¿Por qué? Porque es fácil que nuestros ojos, que nuestros oídos, que los que escuchamos, vemos, nos llame mucho la atención. Y logremos admirar tanto a una persona cuando realmente si algo bueno tiene la persona o si algo bueno puede hacer, viene de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva procede del Padre de las Luces, hablando que todo lo bueno que tenemos y podemos hacer viene de Dios. Por eso las prédicas, sé que muchos de los que me escuchan también predican, y si no, bueno, para que uno también tenga como ese filtro, deben basarse en la persona de Jesús. No está mal a veces uno ponerse de ejemplo, decir, bueno, yo gracias a Dios tenía este error, lo pude superar, o ahora soy así, pero yo he escuchado a veces prédicas donde, bueno, la persona no que se autoexalta, pero dice, ay no, porque yo puedo orar mucho, o puedo hacer esto, o logré superar esto, o logré superar lo otro. Bueno, gloria a Dios si lo pudo hacer, pero ¿qué termina la persona? Creyendo que es un gran líder, pero no quizás con esa imagen de Jesús. La idea es siempre presentar a Jesús como aquel que yo debo seguir, y en lo que respecta a nosotros, sí, decía el apóstol Pablo, en lo que respecta a mí, no voy a jactarme, sí, delante de ustedes, y no voy a jactarme en todo lo que podría, que no sería un pecado hacerlo, porque es verdad lo que dice el apóstol. Pero si algo voy a jactarme es de mis debilidades. Miren, soy débil en esto, no puedo hacer esto, para mostrarles que el que pueda hacer, o si algo puedo avanzar en esta área de mi vida, es por Jesús. ¿Sí? Recuerdo una canción de Jesús Adrián Romero, seguramente la escuchaste, que no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia del Señor. También dice, si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, y lo que han visto reflejado en mí, tan solo es su luz. ¿Sí? Es fácil dejarse a veces adular por las personas, ¿no? A todos nos gusta sentir como ese mimo en la espalda, como ese toque en la espalda, lo estás haciendo bien, qué bien que predicaste, qué bien que hiciste esto, qué bien que oraste, qué bien que hiciste, qué bien que compartiste. A todos nos gusta, pero en realidad siempre el exaltado debe ser Jesús. Hacia abajo, o sea, hacia cuando uno predica, debe tener cuidado de no ponerse por encima de Cristo en la predica. Y cuando uno escucha también, uno no debe dejar tampoco, no debe dejarse adular tanto para no tampoco enorgullecerse, ¿no? No hay que cometer ese pecado de orgullo. Por eso él decide jactarse en sus debilidades, ¿bien? Porque jactarnos en nuestras debilidades, gracias a Dios que no me sale esto bien. ¿Por qué? Porque en eso voy a dar la oportunidad para ver el poder de Cristo en esa área en particular. ¿Sí? Como decía el apóstol Pablo, mostremos lo fuerte que es Cristo en nuestra vida. Él quería mostrar lo fuerte que era Cristo en su vida, ¿sí? La fuerza de Cristo, no de él, y por eso se jactaba en sus debilidades. La palabra de Dios dice, separados de mí nada pueden hacer, ¿sí? Es decir, yo necesito la fuerza de Dios, yo necesito el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si de algo me debo jactar, o si algo era jactancioso, Pablo era de sus debilidades. Vaya si tenemos mucho que aprender como hijos de Dios. Así que bueno, familia, vamos a orar y entregar este tema en las manos del Señor. Padre de los cielos, te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes, Señor, a jactarnos, pero en nuestras debilidades, como decía el apóstol Pablo, Señor. Bástate mi gracia, porque tu poder, Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. Bástanos
tu gracia, Señor. Esa gracia que nos das para poder presentarnos delante de otros, compartir tu palabra, evangelizar, Señor, y aún llegar a muchas personas, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros, Señor, con un pasado, con una realidad que no es la mejor, pero teniendo en nosotros este contenido, Dios, importante, esta presencia tuya, Señor, como motivo de nuestro gozo. Y es por eso, Espíritu de Dios, que te pido que nos ayudes, Señor, a no, Dios de los cielos, enorgullecernos por lo que podamos lograr o alcanzar. A ser humildes, Señor, como Cristo lo es, Señor. Porque tu palabra dice que tú eres manso y humilde de corazón. Ayúdanos siempre, Señor, a llevar un corazón manso y humilde ante ti y ante otros, Señor, para poder, Dios de los cielos, entender y comprender que todo lo bueno que somos, que podamos hacer, viene de ti, y a ti debemos siempre el reconocimiento. Gracias, Padre, por esta enseñanza y por todo lo que tú nos has mostrado en este día en base a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, familia, Dios los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Meditaciones teoterápicas.